Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del libro de Mormón en casa. En esta semana nos toca estudiar Mosía, los capítulos 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Pero no se asusten, solo quisiera que me brinden unos minutitos de su tiempo para poder resumir la historia que ustedes ya han leído en casa, sintetizar y aprender lo que Dios desea que aprendamos de estos capítulos. La semana pasada vimos del rey Limi. Hoy día vamos a ver de su papá, el rey Noé. Pero el rey Noé no guardaba los estatutos de Dios como su padre Senif. Senif, el abuelo de Limi. En el capítulo 11, el versículo 2, dice que Noé anduvo en pos de los deseos de su propio corazón. Eso quiere decir que el corazón del rey Noé no estaba convertido al Señor. Tenía su corazón carnal. Es por eso que tenía los sentimientos de orgullo, envidia, vanidad. Y en el versículo 5 nos dice que él destituye a los sacerdotes que el rey Senif, su padre, le había dejado. A esos sacerdotes que eran obedientes y que ministraban y trabajaban, el rey Noé los destituye y pone a sus sacerdotes perezosos, que no les gusta ministrar, a los que no les gusta trabajar, igual que el rey Noé. Y en el versículo 7 más adelante dice que ellos llegaron a ser idólatras. Pero entre tanta iniquidad y tanta maldad, tanta gente mala en ese pueblo, aparece una persona muy buena. ¿Y cómo se llama esa persona? En el capítulo 11, el versículo 20, dice: y aconteció que había entre ellos un hombre que se llamaba Abinadí. Entonces, Abinadí es el profeta de aquella época. ¿Y qué enseñaba Abinadí? En las últimas líneas dice: así dice el Señor, ay de los de este pueblo, porque he visto sus abominaciones y sus iniquidades y sus fornicaciones, y a menos que se arrepientan, los visitaré con mi ira. Atención a esta frase, a menos que se arrepienta. Esta frase la va a repetir muchas veces el Señor a este pueblo. En el versículo 21, y a menos que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios, he aquí, los entregaré en manos de sus enemigos. En el versículo 23, y acontecerá que a menos que este pueblo se arrepienta y se vuelva al Señor su Dios, será llevado al cautiverio. El versículo 25, nuevamente esa frase. Y a menos que se arrepienta en silicio y ceniza y clamen fuertemente al Señor su Dios, no oiré sus ruegos ni los libraré de sus aflicciones. Y así dice el Señor, y así me ha mandado. Entonces, en este versículo 25 específicamente, no oramos fuertemente, clamamos, el Señor no va a oír, dice, nuestras peticiones y no nos va a sacar de la aflicción en que nos encontramos. Entonces, no debemos orar fervientemente solamente cuando estamos pasando por momentos desagradables. Siempre, todos los días, debemos orar fervientemente, fuertemente. Debemos clamar al Señor todos los días. Y en el capítulo 12 nos dice la historia que Abinadí huye y después de 2 años regresa y nuevamente fue tomado por los sacerdotes del rey y llegan a interrogarlo. En el versículo 31 del capítulo 12 dice: y sucederá que seréis heridos por vuestras iniquidades, pues habéis dicho que enseñáis la ley de Moisés. ¿Y qué sabéis concerniente a la ley de Moisés? ¿Viene la salvación por la ley de Moisés? Abinadí le preguntaba a ellos: ¿viene la salvación por la ley de Moisés? ¿Qué decís vosotros? Y en el versículo 32, ellos, los sacerdotes, respondieron. Dice: y respondieron y dijeron que la salvación venía por la ley de Moisés. El versículo 33 dice: mas les dijo Abinadí: sé que si guardáis los mandamientos de Dios, seréis salvos. Sí, si guardáis los mandamientos que el Señor dio a Moisés. Entonces Abinadí les explica que no tomaran solamente el nombre de Moisés, que son la ley de Moisés, sino que se concentraran, que pusieran en el centro de sus pensamientos a Dios, que esos mandamientos venían de Dios. Y en el capítulo 13 va a relatar todos los mandamientos de Dios. Y después de que les habla de los 10 mandamientos, en el versículo 28 dice: y además os digo que la salvación no viene solo por la ley, y si no fuera por la expiación que Dios mismo efectuará por los pecados e iniquidades de los de su pueblo, estos inevitablemente perecerían a pesar de la ley de Moisés. Abinadí les decía que aparte de guardar los mandamientos, tenían que aceptar la expiación de Jesucristo que se iba a efectuar.
Acá dice en el versículo que Dios efectuará, porque todavía no venía Jesucristo. Entonces Abinadí les estaba advirtiendo que no solamente se fijaran en la ley de Moisés, sino también que aceptaran a Jesucristo en su corazón, que aceptaran la redención. Y en el capítulo 14 nos habla un poquito más de la expiación. Y acá encontramos en los primeros versículos las palabras de Isaías. Dice, compárese con Isaías, el capítulo 53. El capítulo 14, versículo 3, dice, despreciado y rechazado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nos dice en el versículo 4, en las últimas líneas, que nosotros vemos a Jesucristo que fue golpeado y herido. Y con ese pensamiento recordamos a Jesucristo que fue golpeado y herido. Pero ¿qué fue lo que más lo golpeó a Jesucristo? ¿Qué fue lo que más sintió y le hirió a Jesucristo? No fueron los golpes, ni la blasfemia, ni las palabras. Miren qué dice en el versículo 5. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, golpeado por nuestras iniquidades. Las iniquidades le golpearon más que esos fuertes golpes que le daban a Jesucristo. Más le dolió nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y con sus llagas somos sanados. ¿Qué debemos hacer para ser sanados? Aceptar la expiación de Jesucristo. La expiación de Jesucristo es para todos. A nadie se le niega la expiación. Y debemos aceptarla y aceptar su redención. ¿Y quiénes aceptan esa redención de Jesucristo? En el capítulo 15, el versículo 11 dice, he aquí, os digo, que quienes han oído las palabras de los profetas. Los que escuchamos a los profetas, los que escuchamos la voz del Señor, somos los que estamos aceptando a Jesucristo. Los profetas siempre nos van a testificar y nos van a enseñar sobre la expiación de Jesucristo. Cuando más sepamos de la expiación de Jesucristo, más vamos a conocerlo. Mientras más lo conozcamos, más vamos a amarlo. Y mientras más lo amemos, más vamos a sentir la expiación y más nos va a dar vergüenza pecar. Y en el capítulo 16, el versículo 2 nos dice qué pasa o qué acontecerá con los que no aceptan la redención de Jesucristo. ¿Quiénes son esas personas? Dice en el versículo 2, y entonces los malvados serán echados fuera y tendrán motivo para aullar y llorar, lamentar y crujir los dientes. Y esto porque no quisieron escuchar la voz del Señor. Los que no quisieron escuchar la voz del profeta. Por tanto, el Señor no los redime. Y en la primera línea, el versículo 3 dice, porque son carnales, así como era el rey Noé. Tenía su corazón carnal. Y en el versículo 5 dice, pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza. A veces decimos, bueno, errar es humano. Y si cometo un error, me arrepiento. Pero ¿qué pasa cuando volvemos a cometer el mismo error? Estamos persistiendo en lo mismo. Y acá nos dice en el versículo 5, pero recordad que quien persiste en su propia naturaleza carnal y sigue la senda del pecado y la rebelión contra Dios, permanece en su estado caído, y el diablo tiene todo poder sobre él. Por tanto, queda como si no se hubiera hecho ninguna redención, siendo enemigo de Dios, y también el diablo es enemigo de Dios. Bien, hermanos, ya llegamos al capítulo 17. Y en el capítulo 17, acá nos dice a cuántas personas convirtió Abinadí. De todo lo que predicó Abinadí a todo ese pueblo, ¿cuántas personas se convirtieron? Nos dice que se convirtió solamente una persona. Y esa persona, ¿quién fue? En el versículo 2 dice, pero había entre ellos uno cuyo nombre era Alma. Entonces Alma sintió las palabras de Abinadí. Alma supo que no solo guardando los mandamientos se iba a salvar, sino que tenía que aceptar la redención de Jesucristo, creer en Jesucristo. Y más adelante nos cuenta de que Alma era uno de los sacerdotes del rey Noé, que ya no quiso matar a Abinadí, porque el rey Noé quería matar a Abinadí. Entonces Alma se interpuso y le dijo al rey que no hiciera eso. Entonces, ¿qué hizo el rey Noé? Lo echó a Abinadí de sus hombres y mandó a que lo mataran. Y Alma también se escondió. Pero Abinadí
padeció la muerte por fuego. Miren lo que dice en el versículo 20. Y ahora bien, cuando Abinadí hubo dicho estas palabras, cayó habiendo padecido la muerte por fuego. Sí, habiéndosele ejecutado, porque no quiso negar los mandamientos de Dios, habiendo sellado la verdad de sus palabras con su muerte. Abinadí selló la verdad de sus palabras con su muerte. Hermanos, yo sé que el Señor nos está esperando con los brazos abiertos y nos invita a que nos arrepintamos, a que tengamos mucha fe en Él y siempre oremos clamando fervientemente, siempre, no cada vez que se nos presenta un obstáculo, sino siempre debemos orar. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, contentos, en todo momento debemos orar. Y eso lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.